He aquí un video del momento que Kuroki se rompió completamente en el sentido humano, de cuando las palabras duelen más que una apuñalada o cualquier daño físico. Así que estén atentos a este drama juvenil, en una historia de todo tipo de conflictos. Ser un video muy interesante y comienza a partir de ahora. Todo sucede en el capítulo 20 del volumen 1, titulado, El enfrentamiento con la amiga de la infancia. Fue más fácil de lo esperado. Kuroki murmuró eso al llegar a su destino. Hasta ahora, nadie había resistido la magia de sueño. Todos los humanos que encontraron en el camino habían sido dormidos. Y extrañamente, tampoco había ángeles. Si iba a ser tan fácil, quizá hasta podría haber traído a Nat. Kuroki negó con la cabeza. No debía bajar la guardia. Si abro esta puerta, estaré en la sala del altar. Rena debería estar aquí. Conectó su conciencia con los Esparto y les ordenó no dejar entrar a nadie. Abrió la puerta. La sala del altar era enorme y estaba iluminada por luces mágicas colocadas en distintos puntos. En el centro había un gigantesco círculo mágico. En las 4 esquinas había 4 estructuras parecidas a faroles de piedra. Eran exactamente iguales a las que Kuroki vio cuando Modes lo invocó. Sin duda, eran herramientas auxiliares de invocación creadas por el dios herrero Eivos. Y frente al círculo mágico había una mujer dándoles la espalda. Kuroki supo al instante, gracias a la imagen que había visto antes, que se trataba de Rena. ¿Capturaron ya a los intrusos? Rena preguntó sin siquiera darse la vuelta. Disculpe, pero no soy alguien de este templo. Rena se giró. Y en el instante en que lo hizo, Kuroki quedó cautivado. ¿Qué es esto? Es muchísimo más hermosa que en las imágenes. Mona también era bella. Pero la reina real superaba incluso eso. Kuroki no podía creer que existiera una mujer tan hermosa. Rena, por su parte, lo observaba sorprendida. No puede ser. El caballero oscuro. ¿Cómo? Rena apresuradamente comenzó a recitar un hechizo. Teleport. Pero la magia no se activó. Disculpe. Al infiltrarme en este templo bloqueé las magias de desplazamiento. Creo que en toda esta zona ya no es posible usar teleportación. Rena mostró una expresión de sorpresa. Parece que la interferencia de teleportación funcionó. Kuroki suspiró aliviado. Al acercarse, Rena retrocedió mientras miraba alrededor. ¿Está buscando un arma? Pero allí no parecía haber nada que pudiera usar. Y Kuroki no tenía intención de darle tiempo para invocar una. Entonces tu objetivo era yo. Creí que vendrías por Reiji. Debí haber traído a las valquirias conmigo. Qué descuidada fui. Kuroki negó con la cabeza. Entonces se quitó el casco. Kuroki escuchó claramente cómo Rena contenía el aliento. Mucho gusto, diosa Rena. Lamento haber irrumpido de esta forma en su templo. Kuroki sostuvo el casco bajo el brazo e hizo una reverencia. Habrá salido bien el saludo. Kuroki se sintió algo inseguro. Modes le había enseñado los modales apropiados hacia los dioses de este mundo. Pensó que serían necesarios para sobrevivir aquí. Curiosamente, las normas de etiqueta eran muy parecidas a las de su mundo original. Tal vez era simplemente coincidencia cultural. La verdadera razón por la que había hecho una reverencia era porque aún no sabía si Rena era realmente culpable. No podía actuar groseramente contra alguien que quizá no había hecho nada malo. Al levantar la cabeza, volvió a encontrarse con el rostro de Rena. Era muchísimo más hermosa que en cualquier imagen. Rena se quedó observando fijamente el rostro de Kuroki. Kuroki esperó alguna respuesta. Pero ella solo lo miraba. ¿Diosa Rena?, preguntó Kuroki con cautela. Finalmente Rena reaccionó. Parece que tu objetivo no es mi vida. Entonces, ¿qué deseas, caballero oscuro? Rena sonrió levemente. Y esa sonrisa casi hizo que Kuroki se quedara embobado. Diosa Rena. ¿Hay algo que deseo confirmar con usted? ¿Confirmar? Sí. Quiero saber, si piensa volver a invocar personas de otro mundo como yo no era mentira. Existía la posibilidad de que en lugar de devolver a Shirone y los demás, intentara realizar nuevas invocaciones. Ya veo. Así que era eso. No, caballero oscuro. No es así. Entonces, ¿qué planea hacer? Traer de regreso a los compañeros del héroe.
Eso debería convenirte, ¿no? Ren asumía que Kuroki y el héroe eran enemigos. Pensó que para él sería conveniente reducir las fuerzas de Reiji. Eso solo reduciría nuestras fuerzas. En el reino divino las invocaciones de otros mundos fueron prohibidas. Esto no es una invocación de verdad. Qué extraño, según lo que sé, con ese tipo de técnica es extremadamente difícil que los invocados regresen a su mundo así que Modes ya te habló de eso. Pero tendrás que creerme. Realmente no es una invocación, entiendo. Pero entonces los compañeros del héroe terminarán en una situación terrible tal vez. Pero eso no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? En cuanto escuchó esas palabras, Kuroki volvió a ponerse el casco. Caballero oscuro. Rena se mostró confundida por el cambio repentino en su actitud. Ya confirmé lo necesario. Las palabras ya no bastan. Kuroki saltó y desenvainó su espada. Desde arriba destruyó una de las herramientas auxiliares del ritual. ¿Qué estás haciendo? La voz sorprendida de Rena resonó. La parte superior de la herramienta cayó al suelo. Kuroki siguió moviéndose y destruyó una tras otra. La segunda. La tercera. Y finalmente la cuarta. Entonces apuntó su espada hacia Rena. ¿Qué son los héroes para usted? Kuroki habló conteniendo su ira. Rena se estremeció. Parecía ligeramente asustada. Claro. Tú también eres alguien invocado de otro mundo. Rena había entendido mal la situación. ¿Por qué engañar así a los héroes? Fue difícil crear la técnica de invocación. Rena habló con expresión dolorosa. Kuroki entendió entonces que probablemente nunca tuvieron margen para desarrollar una técnica de regreso. Pero aún así, ¿qué querías que hiciera? Me da asco. Ese horrible Modes creó una copia mía y hace cosas raras con ella. Rena apartó la mirada mientras hablaba. Después de que me esforcé tanto por expulsarlo, y aún así hace algo así. Kuroki no pudo responder. La causa de toda esta guerra era el rechazo biológico de Rena hacia Modes. Y por culpa de ese conflicto, ellos habían sido invocados. Sinceramente, esto me quita todas las fuerzas. Pero si lo pienso bien, quizá las guerras nacen precisamente de emociones absurdas como esta. Si Modes hubiera sido un hombre atractivo llamado por las mujeres, probablemente nada de esto habría ocurrido. Kuroki sintió dolor de cabeza. Las historias donde el rey demonio secuestra a una princesa y el héroe la rescata se cuentan de forma bonita, pero en realidad probablemente sean un dolor de cabeza enorme. Si el rey demonio fuera increíblemente atractivo llamado por todas, ni siquiera necesitaría secuestrar princesas. Nadie preguntaría por qué pelean. Quizá las princesas de esos cuentos piensan en secreto. ¡Qué asco! Muérete después de todo. Kuroki nunca escuchó una historia donde la bondadosa princesa perdonara la vida del rey demonio derrotado. Pero eso no justifica engañar a Shirone y los demás. Debían conocer la verdad. Y la mejor forma era lograr que Rena cooperara. Diosa Rena. Dígales la verdad a los héroes. Kuroki acercó aún más la espada. La tensión llenó la sala. Oye. ¿No quieres convertirte en mi caballero? Pero la respuesta de Rena fue totalmente inesperada. Kuroki soltó una voz ridícula. ¿No crees que alguien hermosa como yo es mejor que un feo como Modes? Tú deberías ser mi caballero. Kuroki quedó totalmente confundido. Bueno, eres bastante simple y poco llamativo, pero si te miro bien, en realidad eres bastante mi tipo. Supongo que apruebas. Rena continuó hablando como si nada. Normalmente Kuroki estaría feliz de ser invitado por una mujer tan hermosa. Pero después de conocer su verdadera personalidad, no podía aceptar. Además, parece que eres más fuerte que Renji, o mejor dicho, más útil, ibas a decir útil, ¿verdad? Kuroki no dejó pasar aquello. ¿Acaso esta diosa tiene una personalidad horrible? Justo cuando pensó eso, ¡bam! Una figura entró corriendo por la puerta abierta. De Yaaya. La figura cargó directamente hacia Kuroki con la espada levantada. Kuroki retrocedió y esquivó el ataque. Gracias al cielo estás bien, Rena. Era Shirone. Perdón por tardar. Había Espartoy en el camino. Shirone protegió a Rena detrás de ella y apuntó su espada. Cobarde.
¿Cómo te atreves a apuntar con una espada a una mujer desarmada? Miró a Kuroki llena de ira. Sinceramente, Kuroki deseó que no lo mirara así. Corre, Rena. Yo me encargo de él. Ah, sí, entendido, Shirone. Te lo dejo a ti. La intensidad de Shirone obligó a Rena a retroceder hacia la salida. Espera. Kuroki intentó perseguirla, pero Shirone se interpuso. No pasarás. Yo seré tu oponente. Y así, Shirone lanzó un ataque cargado de intención asesina. Kuroki bloqueó sus golpes. La única salvación para él era que la espada de Shirone seguía siendo fácil de leer. Por eso bloquearla resultaba sencillo. ¿Por qué termina pasando esto? Pero tengo que contarle la verdad a Shirone. Debo quitarme el casco y revelar quién soy. Kuroki desvió la espada de Shirone y tomó distancia. Justo cuando iba a quitarse el casco, tú heriste a Reiji. Jamás te perdonaré. Exclamación de cierre. Esas palabras hicieron que Kuroki se detuviera. No puedo revelar mi identidad. No quería herirlo, pero fui yo quien eligió luchar. Kuroki no peleó contra Reiji solo por modes. También había celos dentro de él. Quería arruinarle las cosas al chico atractivo rodeado de chicas lindas, incluida Shirone. Y terminó hiriendo a la persona más importante para ella. Eso desgarraba su corazón. No quería que lo odiara. Por eso dudaba en revelar su identidad. Porque había peleado. Después de perder contra Reiji y discutir con Shirone, se sintió miserable. Quiso cambiar esa versión débil de sí mismo. Entrenó más con la espada. Estudió. Intentó verse mejor. Incluso si nunca pudiera superarlo, no soportaba seguir siendo débil. Y entonces fue invocado a otro mundo y obtuvo otra oportunidad de enfrentarlo. Su razón le decía que debía rechazarla. Pero en el fondo de su corazón, quería luchar contra él. Por eso aceptó la petición de Modes. Y por culpa de eso, todo terminó convertido en un desastre. No está nada mal, caballero oscuro. Pero a ver qué haces con esto. Shirone retrocedió gritando. Entonces unas alas luminosas surgieron de su espalda. Kuroki no sabía que era una habilidad que Shirone había despertado tras llegar a este mundo. Aquellas alas aumentaban enormemente su poder de combate. Recibe esto. Plumas luminosas. Shirone batió sus alas y lanzó plumas de luz como si fueran flechas. Llamas negras. Kuroki creó una pared de llamas negras para detener la lluvia de proyectiles. Ahora estás abierto. Shirone aceleró con sus alas y atacó la espalda de Kuroki. Espada relámpago. La espada azul de Shirone comenzó a emitir electricidad violentamente. Kuroki giró el cuerpo y bloqueó el ataque con su espada demoníaca. El material de la espada parecía inmune a la electricidad. Nada mal. Shirone siguió acelerando y lanzó una ofensiva feroz. Su velocidad era comparable a la de Reiji. Pero Kuroki esquivó o bloqueó todos y cada uno de sus ataques. Hacía mucho tiempo desde la última vez que luchaba contra Shirone. Desde que ella se fue con Reiji, apenas habían cruzado espadas. Siento que antes era más fuerte, pensó Kuroki mientras bloqueaba sus ataques. La Shirone que él recordaba era más rápida. Aunque su estilo de espada no ha cambiado. Le resultaba nostálgico. Los ataques de Shirone eran demasiado directos. Por eso eran fáciles de predecir. Kuroki no sentía que pudiera perder. Pero no tengo tiempo. Así no sirve. Kuroki empezó a desesperarse. Rena podía traer refuerzos. Tengo que decirle la verdad a Shirone. Pero primero debo lograr que deje de pelear. Después intentaré convencerla. Kuroki pensaba bajo el casco. Fuerte, es demasiado fuerte. Shirone miró al caballero oscuro y pensó eso. Mis ataques son bloqueados o esquivados con facilidad. Me está leyendo completamente. El caballero oscuro esquivaba sus ataques usando movimientos mínimos. Parecía deslizarse sobre el suelo. Shirone quedó sorprendida. Si no fuera su enemigo, lo habría admirado. Solo conocía a una persona capaz de moverse así. Su tío adoptivo. El hombre del que su tía se enamoró. Un hombre tranquilo que normalmente vivía dominado por su esposa. Sinceramente, Shirone nunca lo había considerado genial.
Pero cuando empuñaba una espada se transformaba completamente. Los movimientos del caballero oscuro eran parecidos a los de ese hombre. Ahora que lo pienso, fue ese tío quien trajo a Kuroki a casa. Incluso en medio de la batalla, Shirone recordó eso. La lucha seguía. Me está humillando completamente. La desesperación nació dentro de Shirone. El caballero oscuro era varias veces más fuerte que ella. Y la única razón por la que el combate continuaba era porque él no atacaba seriamente. Shirone estaba frustrada. Él era un cobarde que apuntaba su espada contra mujeres indefensas. Y ella no podía vencer a alguien así. Aún así, siguió atacando. Entonces, Clan sintió de pronto que su mano se volvía ligera. Miró. Su espada había desaparecido. Rodaba por el suelo a un lado. Shirone comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. ¿Qué? Me atrapó en el vacío. Cuando se sostiene una espada, normalmente se mantiene relajada y solo se aprieta con fuerza al momento de cortar. El instante relajado se llama vacío. El momento de tensión se llama realidad. El caballero oscuro había golpeado exactamente el instante del vacío. La espada salió despedida de sus manos. Shirone no podía creer que alguien pudiera hacer una técnica tan divina. Es un monstruo. Pensó mientras miraba al caballero oscuro. Para él, yo ni siquiera era una enemiga. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. No creas que con esto has ganado. Shirone gritó llorando mientras lo miraba. Funcionó. Kuroki estaba feliz. Logré atraparla en el vacío. Bien hecho, yo. Se felicitó mentalmente. Era una técnica inútil contra principiantes que aprietan la espada con demasiada fuerza. Solo funcionaba porque conocía a Shirone y había cruzado espadas con ella muchas veces. Ya no puede seguir luchando sin espada. Ahora, ¿cómo hago que me escuche? Kuroki observó a Shirone. Ella seguía mirándolo con odio. Claro que está enojada. Pero tengo que decirle la verdad. Kuroki dio un paso adelante. No creas que con esto has ganado. Al escucharla, Kuroki se detuvo. Shirone estaba llorando. No pudo decir nada al ver ese rostro. Algún día Reiji te derrotará. Entonces Shirone tomó aire y gritó con todas sus fuerzas. Reiji es más fuerte que tú. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Kuroki. Duele, honestamente duele muchísimo. Recordó que ya le habían dicho eso antes. Cuando discutió con Shirone por Reiji. Aquellas palabras lo habían herido profundamente entonces. Y la espina seguía clavada en su corazón. Al final, nunca pude ganar realmente. Aunque lo supere con la espada, jamás podré vencer a Reiji. Mirando a Shirone llorar, Kuroki quedó completamente perdido. La hice llorar, realmente soy el villano. Sintió como su corazón se hundía. Necesitaba decir la verdad. Pero ya no podía hacerlo. Al menos destruí las herramientas de invocación. Shirone ya no debería correr peligro, aunque eso depende de que Rena no haga nada. Entonces sintió varias presencias acercándose. Shirone, ¿estás bien? Señorita Shirone. Con esos gritos, Reiji y los demás entraron en la sala. Reiji. Shirone dejó de llorar un poco y sonrió al verlo. Y al ver esa sonrisa, Kuroki sintió ganas de llorar él mismo. Maldito. Aléjate de Shirone. Reiji desenvainó su espada. En ese momento, Kuroki sintió que aquello parecía exactamente la escena donde un héroe rescata a una princesa. Si ese es el caso, entonces el villano debe desaparecer. Kuroki bajó su espada. Luego comenzó a caminar en dirección opuesta a Shirone y Reiji. Escuchó voces confundidas detrás de él, pero ya no le importaba. En su mano apareció una llama negra. Sentía como si esa llama hubiese brotado directamente de su corazón. Lanzó la llama hacia el techo del templo. El techo se derritió sin producir escombros, dejando un enorme agujero. Entonces Kuroki utilizó magia de vuelo y salió disparado hacia el exterior. Volveré a Nargol. Ese lugar oscuro, seguramente es donde pertenezco. Aunque usar magia de vuelo pudiera hacer que los sirvientes de los dioses de la luz lo detectaran, ya no le importaba. Bajo la luz de la luna, Kuroki voló completamente solo.
Llegado al final del capítulo, a continuación un análisis de ChatGPT, así que es interpretación de esa IA, mi análisis estará al final en lo que puedo no estar de acuerdo con ella. En mi interpretación, no creo que un romance entre Kuroki y Shirone funcione realmente bien para lo que la historia intenta transmitir. No porque sea imposible, sino porque la relación está construida sobre algo muy desigual emocionalmente. Shirone representa para Kuroki su pasado, sus inseguridades, su comparación constante con Reiji, y la validación que nunca obtuvo. Mientras que Kuroki para Shirone, al menos en esta etapa, no es el hombre que ella entiende, sino alguien que ocultó cosas, hirió a Reiji, aparece como una figura oscura y amenazante, y además carga demasiada tensión emocional no resuelta. Lo importante es que Kuroki sí tiene sentimientos profundos ligados a Shirone, pero esos sentimientos están mezclados con nostalgia, resentimiento, inferioridad, deseo de reconocimiento, y necesidad de ser visto. Eso no suele ser una base sana para un romance verdadero. La escena del capítulo lo deja clarísimo. Kuroki no está pensando quiero conquistarla. Está pensando, no quiero que me odie, no quería hacerla llorar, quería que entendiera, nunca podré vencer realmente a Reiji. Eso es muchísimo más trágico que romántico. Además, narrativamente Shirone funciona mejor como el símbolo del mundo que Kuroki perdió, la persona que nunca pudo alcanzarlo emocionalmente, y el recordatorio de que incluso volviéndose fuerte, ciertas heridas siguen abiertas. Y eso encaja más con el tono de Ankoku Kishimonogatari. De hecho, creo que si Shirone terminara enamorándose de Kuroki demasiado tarde, funcionaría mejor como tragedia que como pareja final. Porque para entonces Kuroki ya habría cambiado demasiado. También hay algo importante. Kuroki sí encuentra relaciones más genuinas con personajes que lo conocen como realmente es, no como el amigo de infancia perdedor. Ahí está una diferencia enorme. Con Shirone siempre existe el peso del pasado y de Reiji. Con otras mujeres, Kuroki puede ser admirado directamente, comprendido, deseado sin comparación, e incluso respetado como individuo. Por eso relaciones como Rena, Kuna terminan sintiéndose más naturales dentro de la narrativa. Especialmente Rena, porque con ella existe un vínculo construido desde conflicto, negociación, tensión ideológica y atracción mutua. Así que sí. En mi interpretación, un romance pleno entre Kuroki y Shirone debilitaría parte del peso emocional de la historia. La tragedia entre ellos probablemente funciona mejor precisamente porque nunca termina de resolverse completamente. Y honestamente creo que eso es parte de lo que hace memorable la relación entre ellos. Muchas historias fuerzan el romance entre el amigo de la infancia rechazado y la heroína original como recompensa emocional. Pero aquí, el dolor de Kuroki funciona precisamente porque no todo se arregla con amor. Shirone no es mala persona. Ese es otro punto importante. Ella simplemente admira a Reiji, cree genuinamente en él, y no entiende el conflicto interno de Kuroki. Mientras que Kuroki tampoco es completamente inocente. Sí sintió celos, sí quiso enfrentarse a Reiji, y sí terminó participando en un conflicto enorme parcialmente por emociones personales. Eso vuelve la situación mucho más humana. Y la escena final del capítulo es devastadora precisamente por eso. Kuroki gana técnicamente todo el enfrentamiento, pero emocionalmente termina sintiéndose vacío. La imagen de Reiji entrando como héroe mientras Shirone le sonríe es prácticamente el cierre simbólico de lo que Kuroki siente que jamás podrá tener. Por eso funciona tan bien que se marche solo hacia Nargol bajo la luna. No parece una escena de el villano escapó. Parece la escena de alguien que entendió que no pertenece al lugar donde quería estar. Y creo que ahí Ankoku Kishimonogatari se diferencia bastante de muchos isekai más simples. Porque Kuroki no solo pelea contra enemigos, pelea contra su propia inferioridad, su necesidad de reconocimiento, y la idea de que incluso si se vuelve más fuerte, algunas personas seguirán viendo a otro hombre como el héroe. Por eso el capítulo es tan fuerte. Aunque Kuroki vence físicamente, emocionalmente siente que perdió otra vez frente a Reiji. Y ahí está la tragedia.
Kuroki puede superar a Reiji con la espada, pero no puede superar lo que Reiji significa para Shirone. Por eso su relación con Shirone funciona mejor como una herida emocional no resuelta que como romance. Ella simboliza el pasado que Kuroki nunca pudo alcanzar, el afecto que nunca recibió completamente, y el mundo luminoso del que siente que quedó excluido. Mientras que Nargol, la oscuridad y el papel de caballero oscuro terminan reflejando el lugar donde él cree pertenecer. Concuerdo con que un romance entre Kuroki y Shirone es imposible, ya que su relación está sostenido nada más por el pilar de la nostalgia. Pero al final ese pilar se derrumbó con la presencia de Renji, no fue suficientemente fuerte para sostenerla puesto. Esos años de infancia donde Kuroki fue más que un amigo, era prácticamente su ángel guardián ya que fue muy protector con ella. Aunque queda rescatar también que para Shirone fue más un sirviente, algo que hasta ella misma acepta, y eso se revelará más adelante. Y Kuroki le daba dulces cada vez que ella lloraba, ya que ella usaba eso de manera de manipulación que también ella lo afirma, y con eso, así sería la vida de ambos en su infancia, donde pese a todo eran felices en sus momentos juntos. Pero aún forjando esos recuerdos juntos solo bastó la presencia de Reiji para que Shirone se fascinara con él. En la versión Aro ella simplemente lo abandona, pero viendo el autor el odio hacia ella en la versión reescrita, todo cambió a ser petición de que su tía le hizo. Que fuera su guardaespaldas y además estando en la edad de sentirse curiosa por los chicos, Shirone al saber que era guapo, alto, de buena familia y alguien que sacaba buenas notas, se apegó y lo admiró más cuando la salvó junto a otras chicas. Ganándole a chicos armados y aun siendo entre varios, Reiji a puño limpio les ganó. Esto hizo sentir a Shirone más extasiada que se volvía más cercano a él, convirtiéndose en parte de su círculo social y determinada a protegerlo, y se enfurecía cuando hablaba mal de Reiji incluso. Si ese sería su propio amigo de la infancia ya que Kuroki no lo veía como un héroe, y decía que él no era buena persona, lo que Shirone no aceptó la crítica y eso hizo que se distanciara más, pensando Shirona que Coloque lo decía por celos y con frustración de perder contra Rei en combate, anteriormente alegándole a Kuroki que está bien perder, que era obvio ya que Reiji era especial. Y desde esos puntos se deja claro lo que la IA menciona, que un romance entre ellos no se puede dar porque el resentimiento, deseo de reconocimiento y necesidad de ser visto, acompleja mucho a Kuroki que en esos momentos. Y al final eso no sería una relación sana. Además por parte de Shirone está el tema de Kuroki hiriendo a Reiji ya en el otro mundo Kuroki, molestando eso a Shirone, y combinado a eso a la carga tensión emocional no resuelta de Shirone, y sumando a la lista a los otros conceptos que da la IA. El momento que se pudo dar algo entre ellos que no existe y si Shirone enamora o entiende el amor que siente al final, ya sería tarde siendo cuando Kuroki cambie tanto y como, resalta la IA, la construcción de Kuroki con Rena, ya estaría bien estructurada y genuinamente ya su vínculo con Kuroki ya estaría formado, como con otras chicas. Y así al final los recuerdos con Shirone y Kuroki solo quedarían en el pasado, y su relación a medida que pasa el tiempo ya estaría rota. Por lo que si se da algo solo sería para empezar de nuevo, pero como una buena amistad. Y así como menciona que se quitará el peso emocional entre un romance entre ambos terminando en un desarrollo bajo, tanto en la escritura de la historia como del personaje de Kuroki. Ya que en fin en cuenta parecería que Kuroki nunca superó a Shirone y su cercanía con otras mujeres principalmente con Rena y Totona decaería gravemente, y después menciona los puntos negativos de ambos, tampoco está mal ya que todas maneras eso lo hacen humanos, y a la novela más vida. Shirone con su admiración ciega a Reiji de su gran confianza con él como cualquier chica joven e ilusa que cree en el cuento del príncipe azul que es capaz de hacerlo todo y que rescatar a la damisela en peligro, llegado a pelear incluso con alguien que ha estado con ella desde siempre con quien tiene buenos recuerdos, dándole más peso de su confianza a alguien con quien tiene poco de haberlo conocido y solo se deja llevar por lo superficial que le muestra, o lo que ella alucina en medio de sus fantasías juveniles. Y está el lado de Kuroki,
que también muestra celos si bien es cierto que Shirone endiosa superficialmente a Reiji. Kuroki también discrimina a Reiji. Kuroki era un puberto, que no forzaba a Shirone a hacer lo que él deseaba, ya que puede que sinceramente le preocupaba a Shirone, pero en parte lo decía por celos obviamente. Pero Shirone era quien estaba más fuera de lugar ya que interponía ante todo tan fácilmente a Reiji, un chico quien apenas conoce, incluso sobre su amigo de infancia, así que su manera, estaban siendo injustos uno con el otro, sobre todo Shirone, que la única vez que Kuroki fue egoísta con ella, no le dio ni el beneficio de la duda, pese que desde siempre ha mostrado preocuparse por ella. Aunque por su lado también sabía las acciones de Reiji, como romperle la mano y más a un joven que practicaba karate. Ya que Reiji le había robado a su chica, y como otras chicas con pareja que se le acercaban, pero eso, ella sería la del problema y mal acciones más por parte de esas chicas ya que ellas se entregaban fácilmente a Reiji, solo con la presencia de este, ya poco de coqueteo de él, y ya le abrían las piernas. Tampoco justificaré a Reiji, ya que este de todas maneras sabía lo que hacía y sabía que las chicas tenían pareja, y aún así tenía relaciones con ellas. Y Kuroki quiso enfrentarse a Reiji y prácticamente al hacerlo estuvo en la misma situación que los chicos que le robaron a la novia, tal vez en parte como orgullo de hombre o algo así. Pero ya en medio de la historia en el otro mundo Kuroki, se rindió y aceptó el amor de Shirone hacia Reiji, cerrando un ciclo de su vida al saber perder y seguir su vida con alguien más que lo ame, demostrando madurez y con ello desarrollo de personaje. Así que por su parte superó a Shirone, solo falta a ella. Pero aún así, siguió preocupándose por ella, porque aún así fue una persona valiosa en su vida, esto reflejándose cuando Heartless envenenó a Shirone y Kuroki ayudó a conseguir la cura con la cola de Heartless, mostrándose molesto en el proceso no teniendo piedad con Heartless. Y allí mismo más adelante se da una comparación entre su amor pasado Shirone quien lo trató como sirviente, y su amor actual Rena, quien lo aprecia desde el principio. Una prueba más de lo mal escrito que sería un romance con Shirone a estas alturas. Pero salgo a destacar que estoy algo ansioso ya que el autor no decide sin dejar a Shirone con Reiji hacerla una heroína para Kuroki como dije e incluso la IA, está de acuerdo. Si el autor la empareja con Kuroki, denigraría el peso emocional y desarrollo de la historia y personajes. Y por eso yo creo que en esta novela a diferencia de otros isekais, donde esta transmite una vibra que incluso se refleja en la vida real, si bien es fantasioso. La trama puede sacar temas realistas en medio de la fantasía y no simplemente una historia de entretenimiento o de escalas de poder o escenas para farmear aura. Y por eso que en Argol en la oscuridad y su papel de caballero oscuro refleja que es donde Kuroki cree pertenecer, porque su experiencia de vida con Shirone Reiji y todo lo demás en su entorno es lo que lo hará hecho pensar. Y en resumen, de todo es que la idea de dejar a Shirone como heroína de Kuroki haría decaer mucha escritura, de personajes, la historia en sí. Por eso si hay una cercanía más romántica entre ellos no sería con simplemente palabras y desde ya estén unidos, porque eso solo se haría pensar que Kuroki nunca superó a Shirone y él como ella pareciera que nunca tuvieron desarrollos porque digo. Ahora Kuroki tiene a mujeres que confían en él como persona, algo que eso y más cosas carece la relación entre ellos, por eso si hay cercanía romántica, sería después de un tiempo en lo que puedan reparar su relación prácticamente rota y desequilibrada.